La diversión de Crackle continúa a través de tu XView sin costo adicional. Disfruta las mejores películas, contenido original y exclusivo, las series más aclamadas como, cuando y donde quieras. Si ya tienes XView, disfrútalo de inmediato. Si no, ¿qué esperas? Con Megacable ya nada es igual. La constelación de YouTube Stars en XView crece. Con los Polinesios, Extra Polinesios, Crafting Geek y muchos más. En pantalla grande y al instante. Chécalos hoy mismo. Con XView ya nada es igual. Megacanal Tuxtla Gutiérrez. Clasificación A. Este programa es apto para todo público. A fondo. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa A Fondo. Hoy estaremos hablando de diversos tópicos que tienen que ver con nuestro estado de Chiapas, ya prácticamente un año del triunfo de la Cuarta Transformación. Cómo se ha comportado el sistema político, económico y social de nuestro país y, por supuesto, hablando específicamente también de nuestro estado de Chiapas, hablando ya casi un año, como le comento, del triunfo de la Cuarta Transformación. Me da un gusto saludar a Óscar Barajas, quien es docente e investigador, un viejo conocido de ustedes, ya nos ha acompañado en otras emisiones, en otras ocasiones de su programa A Fondo. Óscar, bienvenido. Gracias por aceptar la entrevista. Entramos de lleno al tema que nos compete y precisamente como le dábamos en la presentación. Óscar, la semana pasada, el pasado 1 de julio, pues se cumplió ya un año del triunfo de la Cuarta Transformación, lo que hablaba de una revolución de nuestro sistema político, económico y social. Sin embargo, estamos hablando ya de 6 meses de la actual administración que tomó las riendas del país y que también de la Cuarta Transformación emana también nuestro sistema político en nuestro estado de Chiapas. ¿Cómo se ha comportado a 6 meses de la actual administración, tanto federal y estatal? Hablando de los 3 renglones, político, económico y social, ¿hacia dónde va Chiapas? Bueno, yo creo que podemos apreciar resultados mixtos, ¿verdad? En los 3 subsistemas, en los 3 ámbitos que mencionabas, sí. En el ámbito social, político y económico. Sin duda el más relevante por el corto tiempo que ha transcurrido desde la elección y sobre todo desde la asunción del poder por parte de este grupo obradorista es el subsistema político, ¿no? En el ámbito político es donde hemos visto la mayor cantidad de cambios, es donde quizás podríamos rescatar la mayor parte de las luces de este cambio que tanto fue anunciado por la gente de Morena, pero también tenemos nuestros lados oscuros que podemos ya apreciar, ¿no? ¿Qué podemos ver en el ámbito político? Bueno, hay un desmantelamiento, yo diría errático, pero efectivo, de las viejas estructuras del poder, ¿no? Sí. Cuando se habla de un cambio de régimen, no solamente se habla de la persona que gobierna o del gobierno en sí mismo, sino de todas estas redes de apoyo y digamos de soporte de todo de ese sistema de gobierno, de ese sistema político, ¿no? Por ejemplo, cuando existía el feudalismo, pensemos en el caso de Asia, de Japón, había una serie de relaciones entre los señores feudales y los campesinos y las personas que vivían en las ciudades y todos los guerreros, los famosos samuráis que participaban de estas relaciones. Poquito o mucho participaban, recibían cosas a cambio y aportaban. Lo mismo en cualquier sistema político. En el sistema político mexicano emanado de la Revolución Mexicana, que es el que teníamos, digamos, vigente de alguna manera,
aquel sistema al que Cárdenas, Lázaro Cárdenas le dio forma, hizo sus estructuras, creó el partido, creó sus entidades, bueno, seguridad social en muchos casos. Estas instituciones habían ya generado relaciones de poder, grupos empresariales, por ejemplo, grupos sindicales de choque y demás, que eran tributarios de este sistema, ¿no? Lo que estamos viendo con el cambio de gobierno es una aspiración a transformar estas relaciones, ¿no? Muchas de estas relaciones, mucho de este cambio, incluso es un cambio, digamos, melancólico. Buscan regresar a etapas en las que el Estado mexicano funcionó, no sé, hace 30, 40 años, ¿no? Y muchas otras de las circunstancias, pues plantean cambios inusitados, ¿no? Plantean una relación entre quizás el empresariado y el sector político que se había dado poco, ¿no? Sí. Recordemos que México pues ha tenido una historia de autoritarismo y de búsqueda de democracia muy larga, pero periodos efectivamente democráticos muy cortos, ¿no? Si nosotros recordamos, bueno, un periodo democrático quizás entre 1911 y 1913 o 14, ¿no? Si nosotros buscamos más en la historia, bueno, el periodo de 2000 a quizás 2012, 13, los últimos años, 15, 16, pero hemos tenido más etapas de control político y autoritarias que de libre juego democrático, ¿no? Entonces, en ese sentido también es un escenario nuevo, y si recordamos el antecedente inmediato, que es la toma de poder de Vicente Fox en el 2000, también se daban estos escenarios extraños, ¿no? En los cuales declaraba un secretario una cosa, el presidente salía a decir otra cosa. En aquella etapa, el vocero de la presidencia, Rubén Aguilar, decía lo que quiso decir el presidente, sí, para tratar de enderezar un mismo discurso político. Vemos algo parecido hoy día, ¿no? Y no tanto se debe a las, digamos, capacidades o errores del presidente Obrador, sino a lo extraño que resulta para nuestro país un sistema más libre, más democrático, ¿no? En el cual hay menos estructuras anquilosadas. Ahora, ¿nos podemos dar cuenta distinto, o es en mi percepción, el sistema político priista o panista, que todo englobaba a un partido político? Hoy vemos que es la figura del presidente Andrés Manuel. Morena no figura. Y esa es una de las debilidades, si me permites, del proceso de cambio que está queriendo dirigir Andrés Manuel López Obrador, sí, el que está completamente concentrado, sobre todo en el plano carismático, o sea, sobre todo en el plano de simpatías, en la personalidad y en la confianza en la figura del político, ni siquiera del presidente, ¿no? Del político que está asumiendo la presidencia. Esto significa que las perspectivas de continuidad son muy bajas, ¿no? ¿Quién de los políticos que están cerca de López Obrador, de los de viejo tiempo o de los de nueva alianza con él, de la gente que se acaba de incorporar, sí, a su proyecto, quién realmente representa la continuidad de su proyecto? Pues sería muy difícil saber, ¿no? Hoy no sabemos qué camino podrá rumbo a la sucesión presidencial, que es muy temprano para poderlo... Y ni siquiera, como bien dices, Luis, acelerarnos a la sucesión presidencial, sino simplemente qué equilibrios hay al interior del gabinete. Sí. ¿Quiénes son quienes tienen una voz más cercana al presidente o una voz más cercana a lo que debería de ser la visión del gobierno actual? Porque ni siquiera la propia secretaria de Gobernación lo tiene. Ni siquiera la secretaria de Gobernación, y hemos visto varios casos en los cuales subsecretarios o secretarios de Estado tienen una posición y el presidente sale a desmentirlos, ¿no? Sí. Lo cual no necesariamente debe espantarnos, pero en un país de una tradición piramidal, de una tradición de disciplina, de una presidencia imperial, como decían por ahí algunos de los comentócratas, asusta, ¿no? Es, sí, algo raro, es algo difícil, no sabemos qué esperar, ¿no? Los sectores empresariales, los sectores sociales, sindicatos, bueno, tienen un poco de desconfianza, ¿no? Sí, a diferencia de lo que se logra ver de manera local en nuestro estado de Chiapas, ¿no? A diferencia de lo que se logra ver, y bueno, debemos de decir que Chiapas políticamente ha tenido, digamos, si bien grandes políticos a través de la historia, incluso pensadores, escritores, hemos tenido una actividad política limitada. Digamos que el nivel de desarrollo político del centro del país, me atrevería a decir, no compagina con el nivel de desarrollo político que nosotros vivimos en Chiapas. ¿Qué quiero decir? Que quizás ya vivimos un nivel de diversidad y de disenso al centro del país, pensemos en la Ciudad de México,
que no se vive abiertamente en Chiapas, ¿no? A la gente todavía no le gusta salir a hablar en contra de lo que dijo algún actor político importante, o al gobernador, o a los actores políticos no les gusta, disentir de lo que pudo haber dicho algún líder sindical. O sea, todavía buscamos un poquito el consenso y la armonía, y no tanto la persecución de posiciones políticas concretas, ¿no? Lo cual, ya si nos vamos a un plano un poquito más académico, tiene que ver con la asunción de la modernidad, ¿no? En unos países, cuando llegan a una modernidad democrática, bueno, cada actor se define en sus intereses, digamos, partidarios o de grupo, ¿no? Digamos, los Tories en Reino Unido, los conservadores, bueno, se definen en términos de los intereses de la gente, de estas estructuras que representan, ¿no? Y ellos, sin ningún empacho, dicen: nosotros somos conservadores y queremos la permanencia de tales y tales y tales políticas, ¿no? Y están abiertamente hablando en contra de lo que presentan, por ejemplo, los laboristas, ¿no? Que representaba el espectro de la izquierda en el Reino Unido. En México, quizás ya en el centro del país, en algunos estados, es un poco más abierto, es un poco más descarado, pero en Chiapas todavía hay varias influencias que tenemos, que nos atan un poquito, y que la discusión política no es tan abierta, ¿no? No se puede salir a discrepar abiertamente de un sindicato o del gobernador o algo, porque se presume como falta de madurez política, lo que sería modernidad política en otros ámbitos, ¿no? Aquí dicen: bueno, es que no sabe de política, pelea mucho. Bueno, no es pelea, ¿no? Es un ámbito de discusión moderno de la política. Ahora, este sistema democrático se está aplicando de manera positiva, a sabiendas de que el escenario en el que estamos viviendo pareciera ser que es el mismo, no ha cambiado. Al menos es la percepción que tengo, a diferencia de los cuadros políticos que hoy están en el poder. Yo tiendo a pensar, en términos generales, más allá de incluso de lo electoral, que no quedaba remedio para lo que está haciendo o le está ocurriendo al régimen del presidente Obrador. Sí. ¿Qué quiero decir? Que venimos de una descomposición política y social muy importante. Venimos de una escalada de violencia y de muertos muy importante en los últimos 2 sexenios, que tampoco se ha frenado. Esto implica que las capacidades de cohesión de la sociedad y del gobierno como ente rector están debilitadas. O sea, esto implica que el gobierno, por más que quisiera y tuviera sus estructuras, pues ya eran estructuras viejas, anquilosadas, digamos, oxidadas, que trataban de moverse y no se movían, ¿no? Yo recuerdo mucho al exsecretario Aurelio Nuño diciendo: es que el voto duro nos va a respaldar antes de la contienda electoral. Pero ¿cuál voto duro, señor? Si usted le pegó a los sindicatos, le pegó a los campesinos, le pegó a todas estas bases políticas que sostenían al PRI. Entonces, esperaba este grupo político tener el respaldo de las estructuras que ya estaban muy desgastadas. ¿Esto no está ocurriendo hoy en día? Sigue ocurriendo. Hablando... El desgaste sigue ocurriendo. Digamos un ejemplo latente, ¿no? Y hay que decirlo, el desgaste no lo inventó ni el presidente Peña Nieto ni el presidente Calderón. Hay que recordar también un discurso del propio presidente Andrés Manuel, donde dijo que habría que terminar con el sindicalismo. Lo que debería de hacerse, si se permite en este momento el especular, es refortalecer o recrear estructuras de gobierno, de conducción política, de la sociedad al gobierno y del gobierno hacia la sociedad. México tenía una serie de reglas y de estructuras políticas muy claras, ¿no? Que tenían que ver con la disciplina partidaria, que tenían que ver con la participación de los sindicatos, con la rotación del poder entre diferentes visiones políticas, que tenía que ver con la generación de cambios moderados dentro del sistema político. Este pacto, de alguna forma se rompe intencionalmente con la llegada de los llamados neoliberales, yo digo mal llamados neoliberales, en los 90s, pero recordemos que había tenido un desgaste importante desde finales de los 60. Sí. O sea, el sistema social y político mexicano ya venía desgastándose. Se entra en una crisis económica que acrecenta ese desgaste. Desgraciadamente en los 70s y sobre todo en los años 80s, la crisis económica reduce el margen de maniobra del gobierno y se ve, secuestrado el proyecto político postrevolucionario por un grupo con una visión muy concreta, ¿no? Este grupo, el llamado neoliberal, pues se aplica una serie de reformas que rompen estas relaciones, estos equilibrios que habían dado paz política al país durante 60 años, 40 años antes, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante, Luis? Porque si comparamos el caso de México con otros países de desarrollo similar,
pensemos en Turquía o pensemos en Latinoamérica, Brasil, Argentina, pues los países latinoamericanos sin excepción vivieron 2 periodos de militarismo, de golpes de Estado tal cuales en los 40s y en los 70s, ¿no? Guerra sucia, desaparición de personas, migración forzada, una serie de escenarios de Guerra Fría interiorizados estos países, que México, gracias a estos equilibrios políticos, logró evitarse, ¿no? O sea, el sistema político que se construye a partir de los 40, 50 fue tan fuerte que le permitió a México cierto grado de maniobra que otros países de un tamaño similar no tuvieron. Hay que decirlo como mérito, ¿no? Y la nostalgia del señor Andrés Manuel López Obrador viene en ese sentido. O sea, lo que han dicho gente cercana a su proyecto es que quieren rescatar esta fortaleza de México, solamente que estamos 70 años después, ¿no? Es parte de la paradoja, ¿no? Sí. ¿Será posible rescatar estos usos, estas costumbres, estas estructuras, estas viejas relaciones entre el presidente, las camarillas políticas, los empresarios y los sindicatos en un mundo que es radicalmente diferente, ¿no? Que tenemos que entrar en esa inercia, es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos que entrar en esa inercia y tenemos que entender que hoy mismo también vivimos un punto de quiebra a nivel mundial. O sea, en la época que estábamos hablando hace un momento, la época posrevolucionaria, pues estaba el escenario de Guerra Fría, ¿no? Sí. El escenario que les toca al grupo neoliberal, pues es el escenario unipolar, el de Estados Unidos como potencia triunfadora, hegemónica, que puede sentar reglas a nivel mundial y pudo haberlo hecho, sentar precedentes para que todo el mundo confluya hacia un sistema capitalista de mercado, democrático, de elecciones, de derechos humanos, por lo menos en el discurso a nivel mundial. Hoy día vivimos un quiebre más, ¿verdad? Mismo en Estados Unidos tenemos un grupo populista que ha tomado el poder, que está capitaneado por Donald Trump, que tiene, digamos, un discurso de ruptura con lo que había sido la política estadounidense desde hace algunos años. Pero también lo tenemos en Europa, en Francia, con Jean-Marie Le Pen y su hija Marine Le Pen, lo tenemos también en Alemania, con mucho menos representado, lo tenemos en Reino Unido con el Brexit y Farage y toda la gente que lo sigue, y es un fenómeno global. Hay muchas causas para este fenómeno, pero lo que hay que decir es que se viene otro cambio político en el cual esta tendencia populista, esta tendencia a la demagogia, pues está siendo el pan de cada día, ¿no? Y hoy es lo que está removiendo muchas fibras cosas, ¿no? políticas, así es. Muy bien, Óscar, vamos a nuestra primera pausa comercial y seguiremos tratando estos temas sumamente importantes hacia dónde va Chiapas, nuestro país, ya a un año del triunfo y esta revolución de lo que hoy están en el poder, llamado la Cuarta Transformación. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para los que nos acaban de sintonizar, estamos hablando hacia dónde va Chiapas a un año ya del triunfo de la Cuarta Transformación. Estamos platicando, charlando con Óscar Barajas, quien es docente e investigador. Óscar, antes de ir al corte de nuestro primer bloque, hablábamos precisamente de este discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, terminar con el sindicalismo en México. Esto tiene muchas interpretaciones. Quienes están en contra del presidente van a decir, o principalmente estos sectores sociales, pues obviamente dan un grito en el cielo, pero tiene muchas interpretaciones, porque hoy el sindicalismo en México, en Chiapas, es cierto que se ha convertido en un modelo de corrupción, un modelo de chantaje hacia el gobierno y satisfacer intereses de grupo o personales. Así es. Bueno, yo creo que podemos partir de la idea que López Obrador no es un político necesariamente ideológico. Sí. Hay perfiles de políticos ideológicos que tienen un modelo en mente y tratan de implantarlo, ¿no? Y hay perfiles de políticos más bien pragmáticos, que yo creo que constituye la mayoría de los políticos a nivel mundial, que tratan de ir adaptando ciertas ideas que tienen, ciertas percepciones de la realidad, a transformar la realidad de su país en términos de lo posible, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque yo no veo medidas orientadas a acabar con la organización sindical como modelo teórico. O sea, no veo medidas orientadas a prohibir que la gente se asocie en sus centros de trabajo, sean públicos o privados, o hacer que ya la gente pierda sus derechos o llamadas conquistas laborales, ¿no? Sí.
Lo que veo es una visión de la politización de estos sindicatos, ¿no? Hay, no es ningún secreto, hay centrales obreras que vienen desde la misma fundación del régimen posrevolucionario, o incluso lo anteceden, como el caso de Lombardo Toledano y la CROC, la CTM, por ejemplo, y algunas otras centrales obreras que aglutinaban sindicatos y federaciones para canalizar sus demandas al régimen, o sea, llevar sus demandas al presidente en turno y a su vez repartir los recursos a través de estas estructuras, ¿no? Así es como funcionaban esas estructuras llamadas clientelares, ¿no? Es como si fuera el papá de familia repartiendo a sus hijos y los hijos diciéndole al papá, oye, queremos esto, o apoyando, diciendo, bueno, necesito que vengan y que me monten un mitin aquí o que me construyan tal cosa, un esfuerzo descomunal, ¿no? Así es como funciona este esquema patrón-cliente. Lo que estamos viendo no creo que es una desmantelación del sistema patrón-cliente, sino un cambio de patrones, ¿no? Claro. Y una redistribución de la clientela, ¿verdad? Por ejemplo, por ahí se ha escuchado mucho del papel de Napoleón Gómez Urrutia generando una nueva central o tratando de modificar las relaciones existentes entre sindicatos y federaciones y el papel que pueden tomar diferentes sindicatos nuevos, ¿no? Nos acordemos que esta relación sindical ha venido sufriendo una serie de transformaciones en los últimos años. Primero se pierde la exclusividad sindical. Ahora se pierde, digamos, el secreto y la completa, digamos, autonomía de la dirigencia en dictaminar su reglamentación interna. O sea, ahora son obligados a ser renovados por voto secreto, a la participación plena de los trabajadores, etcétera. Y entonces, combinando estos cambios, nos van a dar el efecto que vamos a tener varios sindicatos, a lo mejor más chiquitos, que nos van a pulverizar, que nos van a debilitar el poder de negociación que tenían otros sindicatos. Obviamente los sindicatos que hoy día están en funciones y que son grandes centrales, como por ejemplo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues van a bregar, van a combatir estos, digamos, intentos de pulverización. Yo veo tanto apoyo para la desmantelación, afortunada o desafortunadamente, de los movimientos sindicales en México, tanto de la derecha, de la izquierda del espectro político, que lo considero un proceso irreversible, ¿no? Si nos damos cuenta, hasta los mismos demócratas de los Estados Unidos, el Partido Demócrata, sí, fortaleció esta petición hacia México, ¿no? Termina la reforma sindical, más que reforma laboral es la reforma sindical, ¿no? Debilitar el poder de las centrales sindicales obreras, ¿no? Ahora, este modelo político, estamos claros que lo estamos viviendo también en nuestro estado de Chiapas, porque prácticamente es el mismo sistema político, ¿no? Es el mismo sistema político, son las mismas medidas que se toman a nivel nacional, lo que sí cambia son la correlación de fuerzas a nivel local. Sí. Porque mientras que en otros estados quizás el peso de un sindicato nacional de trabajadores de la educación o de una coordinadora de trabajadores de la educación al interior de ese sindicato pudiera ser un actor más dentro del espectro, en Chiapas se magnifica por la presencia política que tienen, por la radicalización de algunos actores, por el historial de confrontación, me explico. Algunas otras organizaciones políticas que no están ni siquiera en el espectro de Morena o en el espectro de la izquierda, sino más bien dentro de algunas prácticas clientelares como el famoso MOCRI o algunos otros movimientos que han estado mucho en noticias últimamente, pues también tenían ciertas relaciones estructurales, clientelares generadas con el régimen, que son las que se están sacudiendo, ¿no? Entonces quizás para otros estados el tener un tema con la CENTE no es tan importante, pero para estados como Michoacán, Chiapas o Oaxaca, pues es un tema político primordial, ¿no? Entonces vamos a ver... Por la fuerza y presencia que tienen. Por la fuerte presencia, ¿no?, coyuntural, digamos, claro, ¿no?, específicamente en nuestro estado. De la misma forma que si tuviéramos un problema con los aranceles que iba a imponer el señor Donald Trump a los productos mexicanos, pues en Chiapas sería un tema casi irrelevante porque nuestros productos de exportación pues no son manufacturados y nuestra manufactura es muy pequeña, ¿no? Sí. Entonces, las medidas nacionales, que yo sigo pensando que el actor principal de esta llamada cuarta transformación es el gobierno federal y en concreto el presidente, pues van a tener diferente efecto local según sea el perfil político, económico, social de cada región, ¿no? Para Chiapas, en lo específico, la lucha, digamos, sindical, pues se va a representar sobre todo en la educación, ¿no? O sea, se va a concentrar en los temas de los trabajadores de la educación y quizás tenga alguna repercusión en los trabajadores de la salud, ¿no?
que han tenido algún tipo de movilización en los últimos meses, mucho más limitada, ¿no? Muy bien. ¿Qué rumbo tiene Chiapas y nuestro país? ¿Cómo avisoras la conclusión de este sexenio? Yo Es pienso... muy complicado hablar de hoy en día, y lo hemos recapitulado, el tema de dar una evaluación a tan solo 6 meses, y el tiempo será el mayor juez, y sobre todo pues el que juzgue si esta administración está haciendo bien las cosas o las está haciendo mal, ¿no? Sí, yo pienso que la perspectiva, digamos, de éxito, por decirlo de alguna forma, de lo que puede ser el gobierno obradorista, tiene que ser muy conservadora. ¿A qué me refiero? A que el simple hecho de desmantelar estructuras y pretender generar nuevas estructuras conductoras entre gobierno y sociedad es algo complicado, ¿no? Es un proceso que a México en lo específico le ha costado mucho trabajo, ¿no? Yo recuerdo, vamos a la analogía con el 2000, que en el 2000 había mucha gente de muy buenas intenciones, algunos de ellos académicos o digamos, profesionales en lo privado. Lo recuerdo, sí, por ejemplo, Adolfo Aguilar Sincer y el Grupo San Ángel y algunos otros grupos de apoyo, que en realidad pretendían la recuperación de un Estado meritocrático, de un Estado de reglas iguales, en las cuales hubiera igualdad de acceso a diferentes empresarios, a diferentes académicos, profesionales que quisieran participar del Estado, ¿no? Y lo que terminamos teniendo 20 años después es un capitalismo de cuates. Sí. O sea, teníamos un grupo pensante muy importante en el 2000 y finales de los 990 que esperaba crear un Estado liberal, meritocrático, de reglas claras, de Estado de Derecho, y terminamos con un Frankenstein terrible, en el cual se dio una gran concentración de la riqueza, se dio una gran concentración y terribles casos de violencia y de corrupción que no habíamos tenido en el siglo XX en México, ¿no? En el siglo XIX, desde luego, pues siglo XX habíamos estado un poco libres de ese cáncer, ¿no? Sí. Entonces fue una buena intención que no resulta bien, ¿no? Y digo, muchas personas podemos tener una memoria muy corta, pero muchos de los que hoy día critican a Obrador, que hay muchas cosas de las cuales debemos de criticar, pero no recuerdan estos últimos 20 años de experiencia política en México, ¿no? Sí, porque hoy también los factores o cuestiones o reglas que se le ha criticado al propio presidente es precisamente esta... se me fue la palabra, pero el yo, claro, y solo yo, que es una de las partes fundamentales de desgaste del sistema político hoy en día, o al menos los que están en el poder. Lo que se vivió el pasado 1 de julio con esta verbena, el AMLOFest, que lo veíamos desde hace 20 años, ese sistema o esas prácticas que por el propio presidente fue criticado, lo que hacían los priistas, panistas, estos gobiernos corruptos, hoy en día está otra vez normalizada. Con el juguito, la torta, y vamos a hacer fiesta y vamos a besarle la mano al presidente. Y hay varios comentarios que hacer al respecto. Primero, que muchas de las personas que participan en la Cuarta Transformación, bueno, hace apenas unos meses tenían otra casaca puesta, ¿no? Entonces, claro, son personas producto de este sistema político que crecieron, aprendieron los usos y costumbres con otra casaca, ¿no? Llámese el partido que sea, ¿no? La Unión de Curtidores, ¿no? O el Zacatepec, de esos partidos, de esos equipos que han desaparecido. Tenían esa casaca y hoy día se ponen la de la Cuarta Transformación, pero siguen operando en la misma racionalidad política. O sea, siguen operando de la misma forma como lo hubieran hecho para el PRI, PAN, PRD, Verde o lo que hubiera sido. Sí, sí, sí. Entonces siguen comprando a la gente, trayendo la razón. Cuando lo que debió haber demostrado el voto del 2 de julio es la ineficacia y el hartazgo de la población con esas prácticas. Exacto. Se gastaron millones en elecciones en el 2018, 2017, tratando de comprar voluntades, y mucho de lo que se gastó fue ineficaz. Muchos estados, muchos municipios a nivel nacional, pues fueron inundados por los partidos tradicionales con estas carretadas de dinero, y ya no tuvo el efecto que tenía en los años anteriores, ¿no? No quiero decir que la compra de votos desaparece, lo que quiero decir es que cada vez es más caro comprar un voto y menos útil. Llegan con los mismos problemas, con grandes deudas de procedencia oscura,
y con prácticas que ya no sirven para movilizar, porque ahora si quiero movilizar a alguien, si yo le pagué 2,000 pesos en campaña para votar a alguien y ya cuando soy presidente municipal los quiero movilizar, pues me van a cobrar 5,000. Sí. Y no hay presupuesto que alcance. Lo que sigue existiendo en el mundo y debe ser la gran enseñanza es la política sigue existiendo. No todo es compra de voluntades. La política, el acuerdo político, las necesidades sociales y la institucionalización de la necesidad social, como dijera Weber hace más de 200 años, sigue siendo un tema, sigue estando ahí. El problema es que tuvimos políticos o hemos tenido políticos que no entienden que la política existe. Dicen, no, todo es imagen pública y darles dinero. Sí, no. O sea, puedes tener un actor de cine que tenga millones de pesos y ya no es rentable. Sí. Hay que volver a hacer política, hay que volver a tener conexión con la gente, hay que volver a representar sus necesidades, aunque no sean... Está Luis Miguel, ¿no? Es algo así, ¿no? en años que Luis Miguel iba a cantar en palenques, hoy no le queda de otra, ¿no? Sí, hay que mutar. Sí. Porque la sociedad está cambiando. Y aunque nuestras... ¿Fue correcto lo del 1 de julio? Yo creo que no había necesidad de hacerlo. Sí, pero tampoco creo que... Bueno, la celebración... Me refiero... Sí, yo pensaba en la votación. No, en la celebración, pues... Yo creo que es irrelevante, ¿no? Como el hecho de que ayer haya jugado béisbol el presidente, ayer, antier o algo así. Vale el anecdotario, ¿no? Lo que yo más bien quisiera saber es si cuando el presidente está jugando béisbol o entrenando su fildeo, tiene un gabinete o un segundo o tercer nivel de gobierno suficientemente capaz políticamente para dirimir la crisis de la Policía Federal, por ejemplo. Sí. ¿No? O sea, no necesitamos que el presidente o el gobernador esté 24 horas sentado detrás del escritorio. Sería un horror eso, ¿no? Sí, porque independientemente de que sea el presidente, pero también es ser humano. En los países más poderosos, por ejemplo. Pero por eso hablamos del desgaste. Claro. En los países más poderosos, digamos Rusia, los Estados Unidos, el presidente, el líder, publicita sus vacaciones. Sí. Los Estados Unidos se van a Campo David, que es muy famoso, ¿no? Ese lugar de retiro. Y últimamente Trump no sale de sus campos de golf como Mar-a-Lago y ahí se la pasa jugando golf. Es algo que la gente ve bien porque hay un aspecto humano al cual relacionarse, ¿no? En Rusia, como el carácter es diferente, bueno, Putin se quita la camisa y se va a cazar patos y a luchar con osos y sale en la televisión pública haciendo cosas que en México no pegarían, pero para el espíritu de la población rusa, pues es interesante, es algo que la gente ve como que refuerza el sentido de liderazgo. Sí, ¿no? porque recordemos que hablo de ese desgaste porque veíamos al presidente en un principio, me voy a tomar 1 o 2 días, lo anunciaba y me voy al rancho famoso claro. de la chingada aquí en Palenque, claro, ¿no? Sí. Claro, y eso lo veíamos correcto. Yo creo que debe haber espacio para eso y obviamente el espacio te lo marca el pulso político, sí. ¿no? El pulso político pues no puede esperar a un año calendario y al fin de semana, ¿verdad? Claro. Cuando se dan los acontecimientos pues tiene que haber una respuesta política, digamos, proporcional, relevante y sobre todo pertinente, o sea, en tiempo adecuado para el tema que se está dando. ¿Cuál es el mensaje político de un presidente que se va a jugar béisbol cuando surge una crisis de la Policía Nacional? Porque, bueno, la federal, sea como sea, nos guste o no nos guste, pues es la única Policía Nacional que teníamos hasta hace 3-4 días, ¿no? Que surge la Guardia Nacional y ya volvemos a tener otras policías. Pero bueno, la Policía Nacional de un país entra en huelga y el presidente se va a jugar béisbol. ¿Cuál es el mensaje que nos da? Al menos lo que buscan transmitir es que no es tan grave, ¿no? Es decir, bueno, sí está grave, pero pues el presidente se va a jugar béisbol, ¿no? Sí me explico. Sí. Un poco juegan con eso los mandatarios, con que si el presidente hubiera juntado todo su gabinete, se hubiera concentrado en Palacio Nacional y no hacer declaraciones de eso, bueno, magnifica el nivel del oponente, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este caso, al él irse a tomar la tarde libre, pues es como decir, bueno, no se preocupen, no es tan grande el problema, ¿no? Sea o no sea en la realidad. O tiene solución. O tiene solución, ¿no? Bueno, vamos a nuestra segunda pausa, Oscar, y seguimos hablando, que todavía vamos a hablar en el último bloque el tema de la crisis en el sector empresarial, que también es sumamente importante.
Muy bien, seguimos platicando con Óscar Barajas, quien es docente e investigador. A un año ya del triunfo de esta cuarta transformación, 6 meses en el poder, ¿cómo se ha comportado nuestro sistema político? Son los temas, tópicos que estamos desglosando. Óscar, en el bloque anterior hablábamos de cómo se ha comportado el sistema político, pero algo muy importante de este desgaste del propio presidente, ir a jugar béisbol y todas estas cuestiones que minimizando estas movilizaciones como se dio con la Policía Federal y la famosa Guardia Nacional, que hay muchas denuncias por ahí, que son las mismas unidades, nada más se les cambió las calcas, todo. Habla de un sistema improvisado, ¿no? Pues habla de un... Yo lo pensaría más bien como una serie de estrategias quizás de muy alto o de muy amplio calado, que no se han podido ni interiorizar bien por los altos mandos gubernamentales, ¿no? Entonces, no están interesadas bien por secretarios, subsecretarios, directores generales, y no han podido, por lo mismo, permear al grueso de la sociedad, ¿no? En el plano de seguridad es una estrategia muy amplia de varios puntos. Uno de ellos es la Guardia Nacional, pero había varios que tienen que ver con programas sociales focalizados, que tienen que ver con movilización, que tienen que ver con reubicación de otros cuerpos policíacos y militares, pero no se ha dado a conocer ni se ha vendido adecuadamente ni al interior del gobierno ni a la población. Sí, porque me parece que también este desgaste, y un claro ejemplo es de la propia policía, el propio presidente creo que entró en una vorágine de todo culpándoselo al gobierno anterior. La Policía Federal el día de ayer declaró todavía que la Policía Federal era un fracaso por este sistema de que la cabeza fuera la Secretaría de Gobernación, que, en fin, todo se ha tratado de minimizar a través del discurso, pero de fondo no ha habido una solución. Es poco tiempo para que cambios de fondo pudieran manifestarse. Yo recuerdo, en el plano teórico había una señora que se llamaba Meryl Grindel que hablaba de que en los regímenes priistas de la época de oro se pasaban 2 años armando la nueva teoría, ¿no es cierto? Para que en los últimos 4 años se aplicara completamente en el plano operativo. ¿Qué quiero decir? Llega el presidente Obrador con pocos cuadros, tiene que aliarse, recuperar gente de donde sea, con el perfil que sea, desde el viejo PRD hasta el PRI, PAN y recuperando de verde de todos los partidos, con pocos cuadros que entienden lo que pudiera ser esa cuarta transformación, que entienden la necesidad del cambio político, y lo peor, en la sociedad y en los partidos de oposición estamos todavía más perdidos. O sea, si el partido del presidente y su gobierno están débiles, mal informados, caóticos, erráticos, la oposición pretendida y la sociedad estamos con un nivel de organización muy bajo. Si algo terrible ha pasado en estos primeros meses de la cuarta transformación es que se han desnudado muchas instituciones de la sociedad civil, de la llamada sociedad civil, como por ejemplo, no sé, México, ¿cómo vamos? O Mexicanos Primero y demás, y se ha visto quién es el dueño del perro, como se dice, ¿no? ¿Quiénes estaban detrás de estas instituciones sociales? Lo malo es que no tengamos otras. Lo malo es que nuestros partidos de oposición no tengan un discurso descarado y claro, sin ser groseros, sin demeritar el Estado de Derecho, pero que difiera del discurso presidencial o del discurso del gobernador en turno. Y que encima todavía tienen los daños colaterales de la pasada contienda electoral, gobierno ¿no? panista, oye, gobierno priista o dirigencia de tal partido, yo quiero votar por ti, pero ¿qué me ofreces diferente de lo que está haciendo mal o bien López Obrador? Ni siquiera estamos en ese punto. Y el gobierno también está en una etapa que decíamos, de que es errático, está difuso, no se perciben las estrategias ni al interior del gobierno ni al exterior, entonces no se pueden vender. Y hay un cambio, digamos, mediano, hay un cambio que se queda a la mitad en la forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, te comentaba de este discurso me viene a la mente cuando Echeverría culpaba a Díaz Ordaz de haberle dejado un país prácticamente acabado. Ese mismo discurso lo estamos viendo hoy, ¿no? Ese mismo discurso lo estamos viendo hoy. En términos económicos, que ahorita vamos a platicar, yo diría que se sostiene, desgraciadamente. El discurso se sostiene y es lo peor, que no ha habido la capacidad de parte del presidente y su equipo de transmitir
de qué tan profundo es el daño a nivel de proyecto de desarrollo. Y tampoco tienen un proyecto de desarrollo que sea mejor que lo que venía. Claro. Entonces estamos en una etapa que nos puede llevar a una recesión terrible, sobre todo en estados como Chiapas, que yo ya incluso aventuraría que estamos en recesión. O sea, veníamos mal por esta, digamos, deformación que se dio del modelo liberal democrático, que terminó siendo un modelo de pillos, por decirlo de alguna forma, al menos así lo han manejado, y pillos sin castigo además. Sí. O sea, solamente difamados, pero sin castigo. Se deforma el sistema liberal democrático, pero no hay una alternativa. ¿Cuál es la alternativa de desarrollo de López Obrador? Seguimos esperando. Que esto ha sido un enorme yugo también pero del propio presidente, personajes como el exgobernador Manuel Velasco, que ahí lo va a tener. Sí, más notorios como Lozoya, por ejemplo, ¿sí? Que está indiciado, y no ha habido ningún movimiento que apunta a su, no sé, por lo menos, si ya no castigo, por lo menos esclarecimiento, ¿no? Sí, los temas o casos de corrupción que han salido a cuentagotas, pero que al final de cuentas ha afectado al actual sistema político. Pero que ninguno ha terminado en la judicialización, sí, y el castigo efectivo del implicado. Hoy salió algo nuevo, bueno, lo del caso Lozoya, Pemex, con Fertimex, que quién es, precisamente quién está detrás de todo esto, beneficiando a Ricardo Salinas Pliego. Es lo que mencionabas desde el principio, hay redes, digamos, de complicidad que se han generado, o sea, el Estado no funcionó solo. Culpar al presidente Calderón, al presidente Peña en lo individual es menos que ingenuo. O sea, habría que, como en cualquier proceso judicial, deslindar responsabilidades y encontrar si es que hubo comisión del delito y cuantificarlas y demostrarlas, ¿no? Es lo que marca la técnica jurídica, es lo que marca la criminalística. En este caso, pues todo se queda a nivel de suposiciones. Hay una posición de una parte del gobierno obradorista que tiene que ver con esto de borrón y cuenta nueva, y eso se ha hecho en casos como en el caso de Chile o en el caso de España al final de la dictadura franquista, pero no significa olvido, significa creación de comisiones investigadoras como si fuera un juicio que nos va a llevar a un proceso penal, y simplemente al encontrar la evidencia, al encontrar digamos, la verdad sobre los asuntos jurídicos, bueno, hacerla del conocimiento público en los términos más serios posibles. Quizás se pacta la amnistía específica, ¿no? Para cada caso, ¿no? O el perdón incluso presidencial, pero se da a conocer los niveles de daño, las estructuras que fallaron, las personas que participaron, de forma que pueda uno reconstruir el tejido social y el andamiaje político a partir de eso. No le beneficia al presidente el dar opacidad a esa parte. Exacto. Porque se la va a comer finalmente como costo político. Finalmente lo que dice, si él no apoya a la Fiscalía en la investigación de Lozoya y otras investigaciones, si él no apoya el esclarecimiento de temas que siguen pendientes como Ayotzinapa o algunos otros, van a terminar siendo costo político. Un lastre, ¿no? Un lastre que siempre va a arrastrar y que en 6 años le puede costar. Quizás hoy no se nota, esperemos 2 o 3 años más. Sí, excelente. Me llama mucho la atención esta recesión económica en la que hablas, que ya estamos inmersos en nuestro estado de Chiapas. Pues el estado de Chiapas ha venido... ¿Es la enorme crisis empresarial que tenemos hoy en día? Es más profundo que eso, Luis, tristemente. Yo tengo aquí algunos números que quería compartir con tu auditorio. Sí. Simplemente del 2017 al 2018, la economía se redujo en 1.4%, pero si consideramos del 2014 al 2018, se redujo ya 7.5%. Y hay algunos sectores que tienen una crisis más profunda. El sector primario, que es el sector del campo, bueno, en estos 4 años creció un 11%, que es un crecimiento magro, un promedio de 2 y algo por ciento por año, pero el campo ya representa muy poco para Chiapas. Ya no es rentable, ¿no? Dejémoslo rentable, su contribución al PIB es del 20%. Entonces, sí, la mitad de los chiapanecos vivimos en el campo, pero solo contribuimos 20%. Entonces, aunque ese sector crezca, que lo hizo poquito, creció en ese periodo poquito, pues ya no nos saca del apuro. Es como si tenemos en una familia un hijo que está trabajando y trabaja, pero le pagan muy poquito.
Y dice, me pagaban 70 pesos el día, ahora me pagan 75. Bueno, sí, hijo, qué bueno, pero es muy poco lo que estás pudiendo aportar para el crecimiento de la familia, ¿no? En el caso de la manufactura es terrible. En el caso de la manufactura, se ha caído en estos 4 últimos años 25.7%. Y si consideramos al petróleo ahí, las industrias de extracción de petróleo y de petroquímica en Chiapas, que es solamente extracción básica, 33.7%, o sea, al menos 33% en 4 años. La manufactura. Y los servicios, en todos estos 4 años solo crecieron 1%. Entonces, si sumamos todo esto, bueno, estamos 7.5% más pobres que hace 4 años. Eso es lo que recibe la 4ª transformación del gobernador Escandón. Y tampoco tiene un proyecto de desarrollo, o que nos lo presente, ¿no? Porque sí, claro, no lo conocemos. Claro. A nivel académico o social no ha trascendido, no hay un proyecto de desarrollo económico. Que son de las consecuencias que hoy estamos teniendo, ¿no? Se está muriendo el enfermo. Un sector empresarial sumamente quebrado. Muchas empresas se han tenido que ir. No tenemos un problema coyuntural rápido, tenemos un problema estructural. Y no hay medidas estructurales del gobierno federal para Chiapas, no las hay. El Tren Maya solamente va a impactar una pequeña parte del estado, 20 kilómetros, que son los que entran a la zona arqueológica de Palenque, sí. 40 kilómetros me parece, de un estado de 1.7 millones de kilómetros de vías de comunicación, nos dan 40 kilómetros. Y no hay otro proyecto de desarrollo para Chiapas. Hemos tenido nada más un tema de pombo y platillo solo en el discurso, ¿no? Sí, y bueno, y espejitos, ¿no? La llamada, lo platicamos en alguna ocasión, que nos hiciste favor de invitar a tu programa, la llamada zona económica especial, bueno, carecía de muchas cosas, tenía muchas debilidades, pero por lo menos era un proyecto que estaba destinado al desarrollo específico del Estado, ¿no? Sí. En este caso, bueno, no tenemos ni una sola propuesta. La inversión pública y privada, si nosotros la revisamos, ha caído a razón del 40% en los últimos 10 años. O sea que se nos venía cayendo los fundamentos de la economía. Nos hemos venido en picada. Sí, y sin saber. Y no hay quien... Y sin saberlo, ¿no? Y no hay quien para esta picada. No hay, pienso yo, la percepción de la gravedad del asunto. Y lo peor es que creo que algunos actores políticos que en el pasado tuvieron la capacidad técnica y formativa para reconocer esto, su atavismo, digamos, ideológico les impedía, ¿no? Muchos países han salido de esto llegando a un modelo económico expansionista, fortaleciendo la inversión y fortaleciendo la política industrial. Para muchos economistas mexicanos eso es casi hacer trampa. Y están muy en desacuerdo de que el Estado intervenga más en la economía. Para estados como Querétaro, como Baja California Sur, que están creciendo al 6% anual, pues es comprensible, ¿no? ¿Para qué interviene si todo va bien? Deja que las fuerzas del mercado avancen. Pero para estados como Campeche o Chiapas, que estamos atravesando una crisis económica de este tamaño, no es comprensible, ¿no? No se va a componer solo. Sí, necesita un proyecto de desarrollo sumamente claro y que obviamente tenga o tome en cuenta todos estos tópicos, ¿no? Que no esté basado en ocurrencias, técnicamente sustentado. Yo creo que ya Chiapas tiene suficientes personas formadas en las mejores universidades del mundo que han ido y regresado, que pueden contribuir y debatir un proyecto de desarrollo y no necesariamente trabajar ahí, ¿no? O sea, realmente creo que ya existe la capacidad técnica para que Chiapas tenga algo mejor. Y es muy necesario. Muy bien. Óscar, te agradezco mucho el haber estado con nosotros y compartir estos números que sumamente son importantes, primordiales, para ver la realidad de lo que hoy en día, en dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Y creo que este barco prácticamente está hundiendo, ¿no? Si no es que ya está hundido.
Pues, o van a dar de muertitos, que eso es lo peor, ¿no? Que eso es lo que nos va a quedar. Óscar, te agradezco mucho el haber estado con nosotros y por supuesto el agradecimiento primordial y específico es para usted el habernos acompañado en una misión más de su programa a fondo y nos vemos la próxima semana. A fondo. Megacanal Tuxtla Gutiérrez.